Vamos a continuar. Estamos hablando acerca del tema de la declaración fundamental de la fe cristiana. Estamos diciendo es que en la Biblia nosotros podemos encontrar una declaración que es fundamental para la fe, que la Biblia le llama la roca. Es una frase que identifica a Jesús. Es la frase que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora hemos dicho de que este estudio lo vamos a distribuir en tres partes, ¿verdad? Número 1, conocer. Número 2, entender. Y número 3, aplicar, ¿verdad? Hasta ahorita solo hemos visto la parte de conocer. Vamos a ver ahora la parte de entender y luego la parte de aplicar. No solamente necesitamos conocer la declaración, que existe una declaración que está demostrada en la Biblia, o sea, que está en todos los evangelios, que está en el libro de Hechos, ¿ya? Una declaración que también hace Pablo, o sea, realmente está por todos lados, está con palabras, está con símbolos, está en ejemplos. O sea, está demostrado bíblicamente que está ahí, ¿verdad? Que sí hay una declaración fundamental de la fe, que es la roca que sostiene a la iglesia. Pero no solamente necesitamos conocerla, necesitamos entenderla. Necesitamos entender qué es lo que significa. Porque hasta una lora puede decir que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Entiendes? O sea, no solamente se necesita conocer las palabras, conocer el texto. Observen bien que la declaración de Pedro es el resultado de una revelación. Es por revelación que Pedro sabe que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa revelación, todos nosotros debemos de recibirla para poder entender. ¿Qué significa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Para poder entender lo que esa frase significa, necesitamos entender lo que significan esos tres nombres. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? ¿Y qué significa Hijo de Dios? Entonces, necesitamos ir a Mateo 1:21 para ver qué significa Jesús, porque la declaración fundamental de fe, según la registra Juan en su evangelio, es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero de acuerdo con Mateo 1:21, se nos dice que y dará a su luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué se llamará Jesús? ¿Por qué se llamará Jesús? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Porque la palabra Jesús o Yeshua significa Salvador. Entonces, cuando el apóstol Juan dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, cuando dice Jesús, se está refiriendo a que él es el Salvador. Ahora bien, Jesús no solamente es el Salvador, hermano, es el único Salvador. No hay otro Salvador sino Jesucristo, ¿verdad? Ok, entonces ya tenemos definido qué significa la palabra Jesús. Ahora vamos a ver qué significa la palabra Cristo. Nosotros sabemos, hermano, que la palabra Cristo es una palabra griega, ¿verdad? Que significa ungido. Por ejemplo, en el Salmo 2 se habla del ungido. Se reunirán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Si usted va a la Septuaginta, la palabra que aparece allí en ungido es Cristos. Entonces dice, se reunirán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Cristo. ¿Ya? Porque Cristo significa ungido. Pero eso es en base a su etimología. Pero las palabras pueden tener dos significados. Uno en base a su etimología y dos en base a su uso. Entonces nosotros vamos a ver cómo se utiliza la palabra Cristo en la Biblia para entender su significado. Y para eso vamos a ir a Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15, versículo 32.
Fíjese bien, dice. A otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda de la cruz para que veamos y creamos. De acuerdo con ese pasaje, ¿qué significa Cristo? Ahí lo está diciendo, ¿no es cierto? El Cristo, Rey de Israel. Entonces, la misma Biblia nos dice qué es lo que significa la palabra Cristo. ¿Qué significa? Rey. Ahora vamos a Lucas, capítulo 23. Versículo 2. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Ya se fijaron? ¿Qué es lo que significa Cristo ahí? Rey. O sea, es la Biblia la que está definiendo qué es lo que significa Cristo. Entonces la Biblia dice que Cristo significa rey. Ahora vamos a Mateo. Dice que en 2 o 3 testigos se hace verdad toda cuestión, ¿verdad? Entonces vamos al tercer testigo. Vamos a Mateo, capítulo 2. Dice bien. Dice, más cerca. Correcto, ahí dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron a oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Por qué preguntaron? Preguntaron por el rey. Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense bien, los magos llegan preguntando por el rey, y Herodes pregunta por el Cristo. ¿Por qué razón? ¿Ah? Porque es el mismo. Porque Herodes sabía que la palabra Cristo significa rey. Y por cierto que él se sentía muy incómodo preguntarle, ¿verdad?, que dónde había de nacer el rey, cuando él es el rey. ¿Ah? Entonces, como se siente incómodo de preguntar por el rey cuando él es el rey, entonces usa un sinónimo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde había de nacer el Cristo? Pero él sabía que esa palabra Cristo se refiere al rey. Entonces, ¿qué significa la palabra Salvador, hermano? La palabra Jesús significa Salvador. ¿Qué significa la palabra Cristo? Significa Rey. Ahora, el término Hijo de Dios, ¿qué significa? Vamos a ver, hermanos, Juan 5:18. Juan, capítulo 5. Dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos han más procurado matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, cuando Jesús dice que Dios es su Padre, lo que está diciendo es que Él es el Hijo, ¿cierto? Dios es el Padre, yo soy el Hijo. Pero cuando los judíos oían decir que Él se llamaba a sí mismo Hijo de Dios, se ofendían. Porque ellos entendían con claridad que al llamarse a sí mismo Hijo de Dios, Él estaba dando una declaración de deidad.
Por eso se molestaban. Y por eso querían apedrearlo. Vamos a ver ahora en el mismo Juan 10:33. Juan 10:33. Veamos el versículo anterior para tomar el contexto. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, otra vez, ¿verdad? ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ustedes ven otra vez que él llama a Dios su Padre. Y los judíos entendían que cuando él decía que Dios era su Padre, él estaba diciendo que era hijo de Dios. Y ellos entendían que de parte de Jesús era una declaración de deidad. Entonces la palabra hijo de Dios es una declaración de que él es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Ahora vamos al libro de Hebreos, capítulo 1. Versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice, mas del Hijo dice, ¿quién está hablando? Dios, el Padre. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de eternidad es el cetro de tu reino. ¿Quién está diciendo que el Hijo es Dios? Dios mismo está diciendo al Hijo, tu trono, oh Dios. Entonces usted puede ver que tenemos tres testigos, tres pasajes, ¿ya? Donde se demuestra que el término Hijo de Dios es una declaración de deidad. ¿Ok? Ahora ya tenemos los tres elementos. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué significa Cristo? ¿Y qué significa Hijo de Dios? Que Él es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la declaración fundamental de la fe? ¿Qué quiere decir cuando dice que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Lo que quiere decir que Jesús es uno, el Salvador, dos, el Rey y tres, Dios. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, la declaración fundamental de la fe identifica a Cristo de tres maneras. Lo identifica como Salvador, lo identifica como Rey y lo identifica como Dios. Entonces, identificar a Cristo como Salvador, como Rey y como Dios es la roca que sostiene a la iglesia. O sea, cuando la iglesia dice que Jesucristo es el Salvador, es el Rey y es Dios, ese Jesucristo es el que sostiene a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? El que sostiene a la iglesia, hermanos, no es una organización, no es una persona, no es un ministro. El que sostiene a la iglesia es Cristo. Pero necesitamos entender en qué concepto, ¿verdad? No solamente necesitamos entender el nombre, no solamente necesitamos entender la declaración, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos entender lo que significa. Entonces, lo que estamos diciendo es que lo que sostiene a la iglesia, la roca que sostiene a toda la iglesia, es la fe de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Rey y que Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? En la iglesia evangélica, lamentablemente, cuando vamos a predicar el Evangelio, lo presentamos solamente como el Salvador. ¿No es cierto? Y cuando vamos al campo misionero, presentamos a Jesús como el Salvador. Y que Él vino a salvar. Vamos a meternos un poquito más. Porque necesitamos entender cuál era la misión de Jesús, hermano. Jesús vino principalmente a dos cosas.
Y esas dos cosas están en los nombres que se le dieron. Vamos a ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 1. Fíjese bien. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, de David hasta la deportación a Babilonia 14, desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. ¿Cómo se le llama a Jesús aquí? ¿Se le llama? ¿Cómo? ¿Cómo se le llama? Cristo. ¿Qué significa Cristo? Ungido y rey. Subámoslo ahora. Ahora viene el nacimiento. Más. El 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de su pecado. ¿Qué significa Jesús? Salvador. Ahora subámoslo. Ahora, ahí. Por ahí. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, a la misma persona se le da 3 nombres: Cristo, Jesús y Emmanuel. ¿Qué significa Cristo? Rey. ¿Qué significa Jesús? Salvador. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, nuevamente, en Mateo capítulo 1, se nos da la declaración fundamental de la fe. Se nos dice que Él es el Salvador, se nos dice que Él es el Rey y se nos dice que Él es Dios. Pero veamos Mateo capítulo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo se le llama a Jesucristo en el primer versículo del Nuevo Testamento? Jesucristo. ¿Cómo se le llama? Jesucristo. En el texto griego no es Jesucristo. En el texto griego es Jesús Christos, que significa Jesús Cristo. En otras palabras, el primer versículo del Nuevo Testamento revela al Señor como Jesús y como Cristo. Esto es importante porque esto nos muestra los dos propósitos fundamentales por los que Cristo vino. Cristo vino a dos cosas, hermano. Cristo vino a salvar y Cristo vino a reinar. Para salvar se le dio el nombre de Jesús. Para reinar se le dio el nombre de Cristo. ¿Dónde está el problema? El problema es que la iglesia, tanto en los países evangelizados como en el campo misionero, la iglesia está predicando solo a Jesús, el Salvador. No está predicando a Cristo, el Rey. Y esto es un serio problema, porque la gente quiere recibir salvación, pero no quiere gobierno. ¿Aló? Y cuando la gente no quiere gobierno, lo que está diciendo es que no lo reconocen como rey. Por esa razón es que la mitad de la iglesia está caída. Porque lo han reconocido como Salvador, pero no lo han reconocido como rey. No les permite gobernar, no les permite ser su rey. Entonces, cuando Cristo no es el rey, el diablo termina siendo el rey. ¿Cuántos entienden eso, hermano? Entonces, necesitamos entender lo que significa. O sea, la declaración fundamental de la fe. Significa que Jesús es el Cristo. Significa que Jesús es el Rey. Significa que cuando vamos a predicar, necesitamos predicar que Él es el Salvador. Necesitamos predicar que Él es el Rey. Pero necesitamos predicar que Él es Dios. Amén. Metámonos un poquito más. Usted recordará que llegan los ancianos de Israel y le dicen a Samuel: queremos un rey como todas las otras naciones. Entonces viene Samuel, se lo dice a Dios, y Dios le dice: no te han rechazado a mí, a ti, es a mí que me han rechazado para que no reine sobre ellos. Y le dice: dale gusto,
ponerle rey. Y escogió un rey como ellos lo querían, ¿verdad? Fue Saúl, que terminó siendo un mal rey y por eso lo tuvo que quitar. Pero aquí surge un problema, hermano. Dios es el Dios del pueblo. Y en el pacto que hicieron en el monte Sinaí, el pacto consistía en que Dios iba a ser su rey. Y ellos iban a ser el pueblo del reino de Dios. Y las leyes que le estaba dando iban a ser las leyes del reino. Entonces Israel estaba llamado a ser el reino de Dios. Y como ahora el pueblo que está llamado a ser el reino de Dios le dice a Dios que no quiere que reine sobre ellos. ¿Se está dando cuenta? Ahora viene una pregunta. ¿Será que Dios va a aceptar no ser el rey de su pueblo? Nunca. Entonces ahora Dios está en un problema. El problema está en que Él es el rey. Amén. Pero el pueblo quiere a un hombre como rey. No quiere a un Dios que no pueden ver. Quieren a un hombre que puedan ver. Entonces le dice, queremos un rey como todas las otras naciones. Queremos un hombre. Está en problemas Dios. Porque Él es el rey. Él es Dios, Él es el rey, pero ellos quieren un hombre. ¿Cómo lo resolvió Dios eso? Sencillo, hermano. Siendo Dios, se hizo hombre. Para ser el Salvador y para ser el rey. ¿Por qué no le damos un aplauso, hermano? Por esa razón, la declaración fundamental es que Jesús es el Salvador, es el rey, es Dios. Porque el mensaje es que Dios se hizo hombre para ser el Salvador y para ser el Rey. ¿Por qué razón, hermano? Porque solo Dios puede salvar. El Antiguo Testamento dice, no hay fuera de mí quien salve. ¿No es cierto? Solo Dios puede salvar. Eso lo decía el Antiguo Testamento. Pero ahora el Nuevo Testamento dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, si el Antiguo Testamento dice que solo Dios puede salvar y el Nuevo Testamento dice que solo Cristo puede salvar, ¿cuál es la conclusión? Sencillo, que Cristo es Dios. Démosle un aplauso, hermano. No se ha agarrado con el Señor. Entonces, ¿sí bien? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir? O sea, la declaración fundamental de la fe de los musulmanes es que Alá es Dios. La declaración fundamental de los judíos es que Jehová es Dios. Pero la declaración fundamental de los cristianos es que Cristo es Dios. Y que Cristo no solamente es Dios, que Cristo es el Salvador y es el Rey. O sea, por ser Dios vino a humanarse para salvarnos. Y por habernos salvado tiene el derecho de ser el Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se da cuenta de lo que ahora significa ahora la declaración fundamental? O sea, no solamente se trata de decir una frase, que eso es rey, porque cualquier lora lo puede decir. Se trata de entender, para creer, para aplicar. Quiere decir que la declaración fundamental de la fe cristiana lo que nos quiere decir es que Dios se hizo hombre para ser el Salvador y el Rey. Ahora se da cuenta usted por qué razón hay iglesias que están caídas, que no pasan de 30 miembros. ¿Sabe por qué? Porque lo tienen como Salvador, pero nunca lo hicieron Rey. Hay iglesias donde los hombres son los reyes. Decía un pastor, en esta iglesia mando yo. Y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos han escuchado eso? Lo hemos escuchado un montón de veces. ¿Sabe realmente lo que quiere decir esa frase, hermano? Cuando un pastor dice, en esta iglesia mando yo y en esta iglesia se hace lo que yo digo. Realmente lo que está diciendo, esta es mi iglesia. En otras palabras, yo soy el Rey. O sea, lo que estamos diciendo, hermano, fíjese bien, que ahora hay iglesias como la iglesia de la Odisea,
Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es terrible esto, hermano, porque nosotros le decimos eso a los pecadores, ¿verdad? O sea, cuando los vamos a invitar a aceptar a Cristo, le decimos a los pecadores, miren lo que dice aquí la Biblia, dice, mire, aquí yo estoy a la puerta y el Señor está tocando la puerta de su corazón. El único problema es que ese pasaje no es para los pecadores, ese pasaje es para la iglesia. ¿Cómo es posible que la iglesia de la Odisea tiene a Jesucristo afuera, en la calle? Yo le pregunto, hermano, ¿usted cree que una iglesia que tiene a Cristo en la calle y que está tocando para que lo deje entrar, ¿usted cree que Cristo es rey ahí? Si lo tienen afuera, hermano, es que ni invitado es siquiera. Lo tienen en la calle. Él no es el rey. Entonces, y la Odisea es el tipo de la iglesia de los últimos tiempos, donde el rey no es Jesucristo, donde otros son los reyes. Y por eso esas iglesias no pueden estar ungidas, porque ¿qué significa Cristo? Ungido. Entonces, cuando una iglesia saca a Cristo porque no lo reconoce como rey, esa iglesia jamás tendrá la unción del reino. Esa iglesia jamás tendrá la unción de Cristo. ¿Por qué? Porque no lo reconocen como rey. ¿Cómo Jesús va a ungirlos? Por eso, hermanos, y que son iglesias frías, que no crecen. ¿Por qué? Porque tienen a Jesús afuera. También hay denominaciones que hacen lo mismo, hermano. Que los líderes denominacionales dicen, aquí mando yo, y que hace eso lo que yo digo, y el pastor que no le guste que se vaya a esta misión. ¿Se hace o no lo hacen? Esto que estamos revelando, hermano, tiene un gran poder para darnos identidad. Aquí sabemos quién realmente es cristiano y quién no lo es. Todos aquellos que realmente reconozcan que Cristo es Dios, que realmente reconozcan que Él es Salvador y que reconozcan que Él es el Rey y lo traten como tal, entonces Él es el Rey. Entonces son iglesias cristianas. ¿Usted sabe por qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué hacemos culto? Hay gente que no sabe ni para qué va a la iglesia. ¿Usted sabe para qué va la ofrenda? No, para sacarle reales a la gente. Eso es lo que dicen algunos. Pero déjeme decirle una cosa. Nosotros venimos a la iglesia para adorar. ¿Para adorar a quién? Al Rey. Porque Cristo es Dios. Y como Cristo es Dios, nos reunimos para adorarlo. Cuando alguien no puede adorar a Cristo, o sea, nunca entra en la presencia de Dios, siempre se está durmiendo en el culto, o sea, no puede entrar a adorar. ¿Sabe por qué? Es porque para él, Cristo no es su Dios. Por eso no puede adorarlo. Otras cosas son su Dios. El dinero, el trabajo, sus hijos, su mujer, cualquier cosa es Dios, pero no Cristo. Por eso cuando le toca adorar a Cristo, no puede. Porque para adorarlo hay que reconocerlo como Dios. Ahora, ¿usted sabe por qué venimos a dar ofrendas al culto? Sencillo, porque Él es rey. Porque Él ha dicho como rey, nadie vendrá a mí con las manos vacías. Porque los magos, cuando llegaron buscando al rey, llegaron con las manos vacías. ¿Qué le trajeron? Presentes. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar ante un rey con las manos vacías. Esa es la costumbre. ¿Entiende? Entonces nosotros venimos a adorar a Jesús como Dios. Y le traemos ofrenda porque Él es Rey. Eso significa que nosotros no podemos traerle limosnas. Porque las limosnas no son para los reyes. Las limosnas son para los pobres. Y cuando nosotros damos limosna en vez de ofrenda, lo que le estamos diciendo a Jesús, tú eres un pobre. ¿Cuántos creen que Jesús es un pobre? ¿Qué cosa es Él? El Rey. Entonces nosotros venimos al culto
para adorar a Dios, a Cristo. Y traemos ofrendas para ofrendarle al Rey. ¿Y por qué venimos? Porque hemos sido redimidos. ¿Usted se da cuenta? O sea, la razón del culto, uno, es porque los redimidos venimos a adorar al Rey, a adorar a Dios y a ofrendar al Rey. Los redimidos. ¿Qué cosas son las tres cosas juntas? La declaración fundamental de la fe que la ponemos en práctica en cada culto, solo que nunca lo entendíamos. ¿Se da cuenta? Ahora, hermanos, vamos a tomar lo último que nos resta para ir a la aplicación. Porque si no aplicamos esto, de nada nos sirve, ¿verdad? ¿Cómo aplicamos esto, hermano? Hay varias formas en que podemos traer a la práctica esto. En primer lugar, la primera forma en que lo aplicamos es porque definimos cuál es realmente nuestra fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Qué es lo que nosotros debemos de creer? Nuestra fe, Dios la puso tan fácil, tan sencilla, que se puede resumir en una frase. Dígalo conmigo. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, déjeme decirle, después de que Jesucristo resucitó, el apóstol Pedro, predicando en Pentecostés, dice: a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bueno, ya sabíamos que era Cristo. ¿Qué elemento le agrega Pedro? Que Él es Señor. Y cuando vamos a Romanos capítulo 10, dice el apóstol Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad?, de que toda lengua confesará que Él es el Señor. En otras palabras, confesar que Jesucristo es Señor es vital para la salvación. ¿Cuánto entienden? O sea, el que no cree que Jesucristo es el Señor, no se puede salvar. Tenemos que reconocer y confesar que Jesús es el Señor. Ahora viene el punto. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que Jesús es el Señor? Hay mucha gente, hermano, que le llama Señor, pero no sabe lo que significa. Entonces, como no saben lo que significa, realmente no es su Señor. Déjame decirle, lo que Señor significa es amo, dueño. Sí, Jesucristo es el Señor porque Él nos compró con su sangre. Decime, en Hebreos capítulo 1, Dios el Padre, Hebreos 1, Dios el Padre le dice a Cristo: y tú, oh Señor, en el principio fundaste los cielos. Aquí. ¿Ves bien? Está hablando el Padre, ¿verdad? Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. El Padre le está diciendo al Hijo que el Hijo es el Señor. ¿Por qué razón? Porque tú creaste los cielos y creaste la tierra. En otras palabras, Jesucristo es el Señor del cielo y la tierra porque Él los creó. Es decir, lo que tú haces es de tu propiedad, ¿no? Entonces Él es el amo, Él es el dueño del cielo, Él es el amo, es el dueño de la tierra porque los hizo. Él es el amo y el dueño del hombre porque lo hizo. Por eso dice, toda alma es mía. Pero cuando el hombre se pierde, el hombre abandona a Dios, el hombre rechaza a Dios, el Señor que lo hizo se hace hombre, muere llevando nuestro pecado, se convierte en nuestro Salvador, y cuando nos compra con su sangre, se vuelve otra vez Señor. Porque Él es dueño. Cuando usted compra algo, ¿en qué se convierte? En el dueño. Entonces Jesucristo nos compró. ¿Cómo nos compró? Con su sangre. Entonces Él es el dueño. Esto significa, hermanos míos, que Jesucristo es 2 veces dueño de nosotros. Esto lo voy a aclarar con una ilustración. Había un hombre que
en cierta ocasión hizo un barco de madera. Lo hizo muy bonito, lo pintó y lo puso en la sala de su casa. Y lo exhibía ahí, orgulloso del barco. Pero una vez que se levantó, ya se le habían robado el barco. Yo creo que ese hombre era nica, ¿verdad? Vivía aquí en Nicaragua. Se le robaron el barco al hombre. El hombre lo andó buscando, no lo encontró. Pero una vez andaba por las tiendas y miró el barco. Y se metió a la tienda y le dice al hombre de la tienda: ese barco es mío, le dice. Y le dice el hombre: no, le dice, ese barco es mío. Entonces dice: es mío porque yo lo hice, le dice. Ah, bueno, le dice, pero ahora es mío, porque a mí me lo vendieron. Dice. Entonces le dice el hombre: bueno, se lo compro, le dice. Y le compró el barco. Entonces el hombre agarró el barco, se lo llevó a su casa y lo volvió a poner en la mesa. Y le dice al barco: eres 2 veces mío. Eres mío porque yo te hice, y eres mío porque cuando te perdiste te compré. Entonces Jesucristo te dice a ti: eres 2 veces mío. Eres mío porque yo te hice, y eres mío porque te compré. ¿Cuánto le damos un aplauso? Los evangélicos no entienden eso. Cuando nosotros entendemos que somos del Señor, no nos andamos vendiendo entre los hombres. Porque dice: por precio habéis sido comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Y los hombres entonces quieren esclavizar a los cristianos con el trabajo, con las relaciones, con el dinero. Y hay hermanos evangélicos y hasta pastores que se venden por dinero. Cuando un pastor o un creyente se vende por dinero o por cosas, está desconociendo que ya tiene amo, que ya tiene dueño. Está desconociendo que Jesucristo es Señor. Debo decirle: nosotros ya tenemos Señor, no estamos a la venta. No importa quién nos quiera comprar. Si alguien lo quiere comprar, dice: usted está equivocado. A mí ya me compraron. Y me compraron no con oro, no con plata. Me compraron con sangre. No estoy a la venta. Así que no se le ande vendiendo a los hombres. No permita que ningún hombre se adueñe de su vida, porque usted ya tiene dueño. Dígalo conmigo: yo ya tengo dueño. Nadie lo puede comprar. Y si alguien quiere venirlo a comprar, usted pregúntele: bueno, si me quieres comprar, yo valgo muy caro. Yo valgo la sangre de Jesús. ¿Puedes pagar algo más que eso? Amén. Amén. Obviamente no van a poder, hermanos. Es importante que entendamos qué es lo que significa esta declaración. Porque después de que Jesucristo murió y resucitó, a esta declaración le fue agregado otro elemento. Y que Jesucristo es el Señor. Y es tan importante y tan vital que esta declaración de que Jesucristo es el Señor es básica para la salvación. Quiere decir que después de que Jesucristo murió y resucitó y fue declarado otra vez Señor, porque nos compró con su sangre, entonces la declaración ahora es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa todas esas cosas? Ah, bueno, Jesús significa que Él es el Salvador. Cristo significa que Él es el Rey. Hijo de Dios significa que Él es Dios. Y Señor significa que Él es tu amo y significa que Él es tu dueño. Ahora apliquémoslo eso al evangelismo. ¿Cuál es realmente el mensaje que debemos de dar? Porque ahorita viene, por ejemplo, esta actividad Una Nación un Día. Un montón de gente va a ir a predicar. Yo estoy preocupado, ¿qué es lo que van a ir a predicar? Porque corremos el riesgo de que cada quien anda predicando la declaración de su denominación. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios? Dice: una fe. ¿Dice eso, sí o no? Mostrárselo, por favor, ahí, porque a lo mejor van a decir que yo estoy inventando, ¿verdad? Ustedes saben que eso es la Biblia. Efesios 4:5. Dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado a una misma esperanza de vuestra ocasión, un Señor, una fe.
¿Cuánta fe, hermano? 2, 3, 4, 350. Una fe. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa fe? Bueno, la fe es lo que dice el apóstol Juan, ¿verdad? Dice, y estas cosas se han escrito para que creáis. ¿Para que creáis qué? Que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿cuál es la fe que hemos de promulgar? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Y después Juan dice, y estas palabras se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Suma A más B, la declaración total es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. ¿Qué significa? Que Él es Dios, que se hizo hombre para morir por nosotros, para ser el Rey y para ser el Señor y para ser nuestro amo y para ser nuestro dueño. Aplicado esto a la unidad, vamos hablando de la aplicación. ¿Qué es lo que nos debe unir a nosotros, hermano? No, hermano, déjeme decirle, nosotros nos vamos a unir para defendernos como iglesia evangélica. ¿Aló? Esa es la razón por la que nos hemos unido. Pero esa no es la razón bíblica. La razón bíblica es la unión, es en la fe. Una fe. ¿En cuál fe? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. O sea, todos los que creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor, somos una sola iglesia, una sola fe y debemos estar unidos por una sola fe. ¿Cuál fe? La fe de quien es Cristo. La fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. La fe de que Dios se hizo hombre para ser el Salvador, para ser el Rey y para ser el amo y el dueño de todos los hombres. Esa es la fe. Alrededor de eso es que debemos unirnos. Cualquier unidad que sea menos que eso no va a producir mucho fruto. ¿Aló? Por eso es que decimos en el anuncio de esta conferencia, hay muchas declaraciones de fe que nos dividen, pero solo hay una que nos une. ¿Cuál es la declaración de fe que nos une? La declaración que está centrada en Cristo. Esta declaración, fíjense bien, nos une, pero también nos separa de otras religiones. Por ejemplo, hermano, ¿los testigos de Jehová son cristianos? Fíjense bien, hermano. ¿Los testigos de Jehová creen que Jesús es el Salvador? Sí lo creen. ¿Creen que Jesús es el Rey? Sí lo creen. ¿Creen que Jesús es el Señor? Sí lo creen. ¿Creen que Jesús es Dios? No lo creen. Entonces, porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, no son cristianos. Entonces la pregunta es, la alianza evangélica, ¿a quiénes debe aceptar y a quiénes debe dejar fuera? Entonces, si somos evangélicos y nuestra fe está centrada en Cristo, habría que preguntarle a cada quien que llega con su documento, a ver, yo quiero ser parte de la alianza, debería preguntársele, a ver, hermano, aquí tenemos una declaración de fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor. ¿Vos crees que Jesús es Dios? Bueno, si uno cree que Jesús es Dios, no sos parte de nosotros. No puede ser parte de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se fijan? Nos une, pero también nos separa. Vamos a suponer que llega ahí un musulmán de la alianza evangélica. Y dice, yo creo en Cristo. Dice. ¿Ustedes creen en Cristo? Sí, yo también. Aquí está mi padre, quiero ser parte de la alianza. ¿Qué le vamos a decir? Ajá, ¿y qué es lo que crees de Cristo? Pero yo creo que Isa es un profeta. Ajá, y porque crees que Cristo es un profeta y decir que crees en Cristo, ¿lo vas a aceptar? ¿Es eso la declaración de fe? No, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Y qué eran los hombres? Que él era un profeta. ¿Qué dicen los musulmanes que él? Un profeta. Quiere decir que los musulmanes son hombres. Y si solo son hombres, no caben en el cristianismo. ¿Se da cuenta? O sea, esta declaración de fe nos une a los que creemos
que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Déjeme decirle, hermano, tenemos un problema con la unidad de la iglesia. Porque entonces, le pregunto a uno, ¿vos crees que Cristo viene? Sí, yo creo que Cristo viene. Bueno, yo creo que viene antes de la tribulación. Y vos, bueno, yo creo que viene durante la tribulación. Y el otro, no, yo creo que viene después de la tribulación, hermano. Se armó el problema, hermano. Ya los tres se miran con ojos de sapo, ¿verdad? ¿No es cierto? No, es que Cristo va a venir antes, no es que Cristo va a venir durante, que Cristo va a venir después. Y por esa doctrina, yo no puedo evangelizar con vos. Porque si vos le vas a decir a la gente que Cristo viene durante la tribulación, entonces yo no puedo evangelizar porque yo creo que viene antes. Entonces no van a evangelizar. ¿Pasa eso o no pasa? ¿Está pasando eso o no pasa? ¿Sabes por qué? Porque se desconoce que hay una fe, una declaración fundamental de fe que es la que nos une. En esa fe estamos unidos. Si cree que Jesús es Dios, si cree que Jesús es el Salvador, si cree que Jesús es el Rey y cree que Jesús es Señor, entonces eres mi hermano. Si cree que va a venir antes o cree que va a venir después, eso es otra cosa. Pero sigue siendo mi hermano. ¿Entiendes? Y podemos ir a evangelizar juntos. ¿Por qué? Porque él va a tener que ir a predicar y a decir que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Rey, que Jesucristo es el Señor. Y va a predicar el otro y va a decir lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, esta declaración de fe debe traernos unidad. Porque en la India ocurrió un problema. En la India está dividida en sectores sociales. Está dividida en castas. Y una de las castas es la casta de los Dalits, que le llaman intocables. Entonces, ocurrió, hermano, que en determinado momento, debido a que por cuestiones sociales los Dalits no pueden dejar de hacer los trabajos más sucios porque la sociedad se los prohíbe, ¿ya? Entonces ellos dijeron, si nuestra religión es la que no nos deja ascender, es la que no nos deja educarnos, porque es prohibido que un Dalit se eduque, vaya a la escuela, ¿entiendes? Porque él está destinado a hacer los trabajos más sucios de lo que puede hacer. Entonces dijeron los Dalit, ok, si nuestra religión es la que nos mantiene oprimidos, cambiemos de religión. Afecta no solamente el evangelismo, sino que afecta a las misiones. Porque los Dalit optaron por otras religiones, por nuestras divisiones. Entonces, por no conocer la doctrina fundamental de la fe y no aferrarnos a ella, y no trabajar con ella, y no evangelizar con ella, y no ir al campo misionero con ella, el resultado es que la gente se enreda. Hermano Osvaldo también me contaba que ahí en Bluefield una vez llega a la cárcel a predicar y le dicen uno de los presos, pastor, ya no queremos que vengan a predicar. ¿Por qué le dice? ¿Y qué les pasa? No, pastor, no queremos que vengan. ¿Pero por qué? Es que nos tienen enredados, dice. Unos vienen a predicar una cosa, otros vienen a predicar otra, y lo peor es que uno viene a contradecir al otro, dice. Entonces ya no sabemos a quién creerles, dice. ¿Eso pasa o no pasa? Eso pasa. Entonces, todo este montón de doctrina evangélica, hermano, imagínense todo el cristianismo católico, evangélico, adventistas, mormones, presbiterianos, luteranos, anglicanos, testigos de Jehová, porque entonces son una sola cosa, ¿verdad? Para ellos. ¿Ya? O sea, todas estas divisiones evangélicas, ¿por qué son? Por las distintas declaraciones de fe. Porque nos identificamos con las declaraciones de fe de los movimientos en vez de identificarnos con la declaración de fe de Jesucristo. Hermanos, esto nos produce pérdida. O sea, la gente se pierde por nuestras divisiones doctrinales, por no aferrarnos a una fe. ¿Cuál fe? La fe de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se está dando cuenta? ¿Cómo lo aplicamos esto al discipulado? Ya lo vimos. Esto lo aplicamos al discipulado porque Jesús lo está discipulando. A algunos les parece la palabra muy dura y se van. Y viene Jesús y le dice, ¿ustedes se quieren ir? ¿A quiénes le está hablando? A sus discípulos. Y Jesús les dice, no, nosotros nos vamos a ir. ¿Y por qué no se van? Porque nosotros creemos
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pregunta, ¿por qué no se fueron los discípulos? Los 12, ¿por qué no se fueron? Porque ellos habían creído y conocido, ¿qué cosa? La declaración de una denominación. ¿Qué habían conocido? Habían conocido quién era Jesús. Habían conocido que Jesús era el Salvador, que Jesús era el Rey, que Jesús era Dios y que Jesús es el Señor. Y con el discipulado, en vez de estar enseñando un cerro de doctrinas, comenzamos por enseñar esta básica, que quién es Jesús, y los discipulamos para que reciban por revelación quién realmente es Cristo. Cuando reciban el conocimiento de Cristo por revelación, no se irán jamás. Cuando un discípulo reciba la revelación de quién es Cristo, no lo abandonará jamás. ¿Cuántos dicen amén? Esto se aplica al discipulado, esto se aplica al evangelismo, esto se aplica a las misiones, esto se aplica a la unidad. Tiene esa aplicación práctica. Necesitamos entonces, hermanos, tomar esto para nosotros mismos. Amén. Todos los que lo abandonan porque no saben quién es Él. ¿No es cierto? Cuando realmente sabemos quién es Él, no lo vamos a abandonar. Amén. No lo vamos a abandonar. Por esa razón, el discipulado, lo importante es, igual que le pasó a Pedro, recibir revelación de quién es Él. Y esa revelación es la que está ahí. Solo resta una cosa, hermano. Que usted haga esa declaración. Que usted la tome para sí. Que usted la ponga en su vida. Porque Jesucristo dijo que esa declaración de fe es una roca. ¿No es cierto? ¿No es cierto? En otra palabra, si usted recibe la revelación de quién es Jesús, de que Él es Dios, de que Él es el Salvador, de que es el Rey y que es el Señor, si usted conoce por revelación de quién es Él, usted no lo abandonará jamás. Aleluya. Y esa es la clase de discipulado que necesitamos. Entonces, lo que resta, hermano, es que usted adopte ahora como suya y como propia para usted y para su ministerio. Voy a terminar con esto. Cuando la gente acepta a Cristo, ¿qué nosotros hacemos, hermano? A ver, ¿quiénes van a aceptar a Cristo? Fíjense bien. Entonces, se levantan la mano, 4 hermanos, pasen adelante. Vamos a orar para que acepten a Cristo. Entonces le hacemos la oración. ¿Ya? Perdóname, Señor, por mis pecados, dame una nueva vida y todo eso, ¿no? Hacemos la oración de aceptación. Pero si usted se fija, nosotros los pastores, yo me incluyo, nunca hacemos que la gente haga una confesión pública. Lo que la Biblia demanda es que hagan la confesión. Es más, hasta los musulmanes la hacen, pues. En otras palabras, nosotros hacemos lo que Dios nos dijo que hiciéramos. Y lo que sí dijo que hiciéramos, no lo hacemos. O sea, lo que según la Biblia debemos hacer es que debemos predicar para que la gente crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Y una vez que lo crea, lo confiese. Y una vez que lo confiese, en esa misma fe se bautice. Yo como pastor, cuando voy a bautizar a alguien, yo le voy a hacer esta declaración. Y si no hace esta declaración, no lo bautizo. Entonces, antes de bautizarse, yo hago que él declare: yo creo delante de Dios y los hombres que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Y una vez que esa declaración, lo bautizo. Pero también hago que lo haga cuando acepta a Cristo. Porque eso es lo que dice la Biblia. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, eso es lo que dice, ¿no? ¿Por qué lo vamos a cambiar eso? Entonces, cada vez que una persona acepta a Cristo, sea en privado o en público, debemos hacerlo, que haga esta declaración. Pero que lo haga con fe. No solamente que lo repita. Si lo cree, que lo diga, que lo confiese, que lo declare. Entonces, hermano, ¿ya está listo usted? ¿Cuántos quieren hacer esa declaración conmigo?
Bueno, hermanos, yo les declaro que yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Yo creo y confieso, David, que Jesús es mi Salvador, es mi Rey, es mi Dios y es mi Señor. No solamente el Señor, no solamente el Rey, no solamente Dios, ¿entiendes? Y el Salvador, no, que es mi Salvador, mi Rey, mi Señor y mi Dios. ¿Cuántos quieren hacer esa declaración conmigo? Póngase de pie y hágalo conmigo. Lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Es una declaración. Pedro no pensó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? Lo dijo, lo declaró. ¿Estamos listos? Dígalo conmigo. Yo creo, confieso, delante de Dios y los hombres, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Yo creo y confieso delante de Dios y de los hombres que Jesús es mi Salvador, es mi Rey, es mi Dios y es mi amo y es mi dueño para siempre. Amén. ¿Cuánto le damos un aplauso a Jesús?